Incas infieles. ¿Qué pasaba con ellos? Los incas, dueños de un imperio que se extendía por los Andes como un manto de oro, guardaban en sus templos y palacios historias que rara vez se cuentan. Bajo la gloria de sus conquistas y la perfección de sus ciudades, latían pasiones prohibidas, conspiraciones silenciosas y traiciones capaces de derrumbar reinos. ¿Qué destino aguardaba a un inca infiel? ¿Cómo se castigaba la deslealtad en un mundo donde la fidelidad no era solo un valor, sino una ley sagrada? En este viaje desenterraremos secretos que estremecieron al Tahuantinsuyo, revelando rituales, castigos y dramas ocultos que desdibujan la línea entre el honor y la traición. Prepárate para adentrarte en un relato donde el poder, la pasión y la intriga se entrelazan en la sombra de la historia y donde cada revelación te hará ver a los incas como nunca antes. La traición en el imperio inca. En el vasto y poderoso imperio inca, la traición era una sombra constante que acechaba entre los nobles. Diversas historias narran cómo los familiares, amigos y aliados podían convertirse en enemigos mortales por la lucha del poder. La cultura inca valoraba la lealtad, pero también estaba envuelta en intrigas que a menudo resultaban en violentas conspiraciones que alteraban el orden social. Con cada traición, se desataban conflictos que amenazaban la estabilidad del imperio, revelando que incluso el pueblo que se creía invencible podía ser vulnerable ante la deslealtad. La figura de los nobles traidores emerge en las crónicas de aquellos tiempos. Algunos, desilusionados por la búsqueda de poder o por disputas personales, decidieron aliarse con enemigos foráneos, lo que complicaba aún más las relaciones internas. Estas decisiones, impulsadas por ambición, llevaron a guerras civiles devastadoras que minaron la esencia de la sociedad inca. Los relatos de estos traidores se convirtieron en advertencias para las generaciones futuras, recordando que la traición puede surgir en los lugares más inesperados. A medida que el imperio se expandía, el riesgo de traición crecía exponencialmente. Las tensiones políticas y sociales florecían, revelando que la grandeza de un imperio no siempre aseguraba la lealtad de sus aliados. No eran solo las batallas con fuerzas externas las que amenazaban su existencia, sino las divisiones internas que devastaban su cohesión. Las traiciones moldearon no solo el destino de individuos, sino también el rumbo de una civilización que se creía indestructible, dándole un giro inesperado a la historia. Ritos y secretos de la adoración a Inti. En el corazón de la cultura inca se encontraba Inti, el dios del sol, objeto de veneración y admiración inquebrantable. Su adoración no solo tiene una dimensión religiosa, sino que estaba imbuida de secretos y rituales que conservaban la esencia del imperio. Los sacrificios y ceremonias se llevaban a cabo en fechas señaladas, donde la comunidad se unía para rendir homenaje al astro rey, buscando su favor para garantizar cosechas abundantes. Pero detrás de estas festividades había una complejidad de rituales cuyos significados no siempre eran claros. Los sacerdotes jugaban un papel crucial en la interpretación de los signos y las visiones que recibían de Inti. Administraban el conocimiento sagrado y cuidaban los templos dedicados a la deidad, rodeados de un aura de misterio. Era su deber descifrar los mensajes del sol y advertir al pueblo de la llegada de tiempos difíciles, pero también de grandes bendiciones. Sin embargo, no todos los rituales eran bien aceptados. Algunos eran considerados demasiado osados o incluso peligrosos, lo que generaba tensiones entre los creyentes y los escépticos de la comunidad. Los secretos de la adoración a Inti se entrelazan con la estructura política, pues la aprobación divina legitimaba el poder del Sapa Inca. Al recibir las bendiciones del dios del sol, el líder se aseguraba la lealtad de su gente. Sin embargo, en la oscuridad de la noche también se murmuraban dudas sobre los verdaderos motivos detrás de estas devociones. ¿Era el poder real un regalo de los dioses o una construcción humana sostenida por medio de secretos y rituales ocultos?
La adoración a Inti era un hilo enredado de fe y manipulación que mantenía viva la esencia del imperio. Las guerras civiles y su impacto en el liderazgo. A medida que el imperio inca se asentaba y expandía, las guerras civiles comenzaron a marcar un antes y un después en la historia de esta civilización. Los conflictos internos surgieron no solo por rivalidades territoriales, sino por cuestiones de liderazgo y legitimidad. Familias reales y clanes luchaban por el control, subrayando que la unidad del imperio a menudo dependía de la estabilidad en las filas de su élite. Cada guerra civil dejaba huellas profundas en la estructura social y política del imperio, alterando su misión y organización. La lucha más famosa fue la que enfrentó a Huáscar y Atahualpa. Cada hermano, con su propio grupo de seguidores, representaba visiones diferentes para el futuro del imperio. El resultado de esta guerra no solo sentó las bases para el ascenso de Atahualpa, sino que también debilitó la cohesión del imperio, creando un terreno fértil para la llegada de conquistadores españoles. Esta demostración de debilidad interna contribuyó a la caída de uno de los mayores imperios precolombinos en el continente americano. Las guerras civiles no solo afectaron la estructura de mando, sino que también impactaron la vida cotidiana de los ciudadanos. Muchos se vieron obligados a escoger bandos, y las lealtades podían cambiar de un día a otro. Las luchas incesantes, además de devastar poblaciones y recursos, causaron en el pueblo inca una desconfianza hacia su liderazgo y entre ellos mismos. Este frágil equilibrio entre poder, traición y lealtad dejó una cicatriz en la historia inca que perduraría a lo largo del tiempo. La influencia de los españoles en la moral inca. La llegada de los españoles al imperio inca trajo consigo un choque de culturas y valores que tuvo un profundo efecto en la moral de la sociedad inca. Los conquistadores, al imponerse con su visión y religión, provocaron un cuestionamiento de las prácticas y creencias tradicionales que habían gobernado durante siglos. Este encuentro no solo tendió puentes entre civilizaciones, sino que también sembró la duda en el corazón de un pueblo que se había mantenido firme en su fe durante generaciones. Con la introducción del cristianismo, muchos incas se sintieron atraídos por las promesas de salvación y una nueva forma de vida. Esta conversión no siempre fue voluntaria, ya que a menudo los españoles utilizaron la violencia y el miedo como herramientas de coerción. La moralidad tradicional inca, basada en la adoración de sus dioses y sus prácticas ancestrales, se desdibujó lentamente al mismo tiempo que emergía un nuevo conjunto de valores impulsados por la influencia europea. Las antiguas creencias comenzaron a ser vistas como supersticiones, lo que llevó a una crisis de identidad y fe entre el pueblo inca. Sin embargo, no todos se sometieron. Muchos incas resistieron fervientemente el cambio, sosteniendo sus creencias y luchando por preservar su cultura. La polarización entre los que aceptaron el nuevo orden y los que lucharon por conservar el viejo reflejó la lucha interna en el corazón de una sociedad bajo constante asedio. Este conflicto morales resonó en el tejido de sus comunidades, influyendo en generaciones futuras y dejando una marca que podría ser considerada tanto como una pérdida como una transformación cultural. El papel de las mujeres en la sociedad inca. Aunque se reconoce a los hombres como los líderes y guerreros de la civilización inca, el papel de las mujeres en esta sociedad era igualmente significativo y multifacético. Las mujeres no solo eran responsables de las labores domésticas, sino que también participaban en las actividades agrícolas y eran consideradas cruciales para la formación de la familia y la comunidad. Desde la crianza de los hijos hasta la gestión de los recursos, su influencia abarcaba muchos aspectos de la vida cotidiana en el imperio inca. Las mujeres de la nobleza disfrutaban de un estatus más elevado y tenían acceso a ciertos privilegios. Eran educadas en los templos y en ocasiones ocupaban posiciones de poder religioso, lo que les otorgaba una voz en la toma de decisiones.
Sin embargo, la vida de las mujeres comunes era mucho más difícil. A menudo, eran tratadas como objetos dentro de un sistema patriarcal que limitaba sus derechos y libertades, aunque en muchas ocasiones demostraron ser agentes de cambio dentro de sus hogares y comunidades. A pesar del contexto restrictivo, las mujeres incas lograron mantener una identidad y un rol significativo en la sociedad. Su capacidad para adaptarse y superar desafíos demostró su fortaleza y resiliencia. Así, a través de sus historias y experiencias, resuena la lucha y la contribución de las mujeres, quienes a menudo han sido olvidadas en los relatos de las grandes civilizaciones. En la narrativa del Imperio Inca, el papel de la mujer es un capítulo que merece ser reconocido y celebrado, desvelando complejidades que enriquecen nuestra comprensión de este antiguo pueblo. El enigma de la agricultura andina. La agricultura en el Imperio Inca era un arte en sí mismo, pero también un misterio que abarcaba avances tecnológicos impresionantes y prácticas que desafiaban a la lógica moderna. Los incas desarrollaron técnicas de cultivo adaptadas a su geografía montañosa y variabilidad climática, creando sistemas de terrazas que maximizaron el uso de la tierra. Sin embargo, el verdadero enigma radica en cómo lograron mantener estos sistemas de manera sostenible a lo largo de los años, garantizando alimentos para millones de personas en su vasto imperio. El uso de cultivos alternativos y la rotación de tierras era crucial. Los incas comprendieron que diferentes climas y altitudes ofrecían condiciones ideales para diversas variedades de cultivos. Cosechas de maíz, papa y quinoa formaban la base de su alimentación, y su conocimiento profundo del entorno les permitió prosperar donde otras culturas habrían fracasado. Esta sabiduría agrícola demuestra un entendimiento del ecosistema que se extendía más allá de la mera supervivencia, convirtiendo la agricultura en una parte integral de su identidad cultural. A pesar de estos avances, el misterio persiste. ¿Cómo pudieron los incas mantener el control y la cohesión social entre diferentes regiones y pueblos cuando las condiciones podían variar dramáticamente de un lugar a otro? La respuesta puede encontrarse en su capacidad de comunicación y en la devoción hacia sus deidades, asegurando que los dioses de la agricultura fueran siempre honrados. Así, la agricultura no era solo un medio de subsistencia, sino una amalgama de espiritualidad, ciencia y cultura que nutría tanto la tierra como el espíritu del pueblo inca. Templos olvidados y su verdadero propósito. En el vasto paisaje andino se encuentran templos incaicos que han caído en desuso y olvidados por el paso del tiempo. Estas estructuras, muchas de las cuales permanecen en pie, susurran historias ocultas que van más allá de lo que la historia oficial ha documentado. Cada piedra labrada tiene un relato que contar, debido a que estos templos fueron construidos no solo como lugares de adoración, sino también como centros de poder político y social, fundamentales para la organización del imperio. Algunos de estos templos fueron dedicados a deidades menores, cuyas funciones aún son objeto de misterio. Se cree que en ellos se llevaban a cabo rituales secretos que podían afectar directamente el destino del imperio, aunque los detalles permanecen incompletos. ¿Cómo influyeron estas prácticas secretas en la vida diaria de los incas? La información sobre estas ceremonias ha sido cuidadosamente oculta o distorsionada a lo largo de los siglos, provocando un sinsabor entre quienes buscan entender la verdadera magnitud de su cultura. El estudio de estos templos olvidados revela una red intrincada de relaciones entre política, religión y sociedad. La arquitectura no solo había sido diseñada para impresionar, sino también para facilitar una comunicación efectiva entre la élite y las divinidades. Así, los templos nos ofrecen un vistazo a un mundo donde la fe y el poder se entrelazan, dejando al descubierto un legado que invita a cuestionar lo que creemos saber sobre los incas y su rica historia espiritual. Los oráculos y su conexión con los incas. En la sociedad inca,
Los oráculos ocupaban un lugar destacado. Eran considerados como los intermediarios entre los dioses y la humanidad. Estas figuras sagradas desempeñaban un rol crucial en la toma de decisiones que podían afectar tanto el destino del imperio como la vida cotidiana de sus habitantes. A través de rituales y prácticas divinatorias, los oráculos brindaban orientación a líderes y ciudadanos, revelando enigmas que a menudo resultaban en caminos hacia la prosperidad o la perdición. Conforme se profundizaba la conexión entre los incas y los oráculos, estos se convirtieron en un símbolo del poder y la legitimidad. Los líderes buscaban constantemente la aprobación divina a través de sus profecías, siendo capaces de tomar decisiones políticas y económicas basadas en estas visiones. Pero al mismo tiempo, esta dependencia también generaba tensiones, ya que no todos los mensajes eran bien recibidos. La distorsión de las palabras de los oráculos a menudo generaba disputas y en algunas ocasiones resultaba en guerras civiles cuando las interpretaciones divergían. Sin embargo, los oráculos eran más que simples consejeros. Eran figuras emblemáticas que personificaban los miedos, deseos y esperanzas del pueblo inca. A través de su capacidad para conectar humanos con lo divino, moldeaban no solo la política, sino también la cultura y la identidad del imperio. Así, su legado perdura a través de las leyendas, reflejando la complejidad de una sociedad que oscilaba entre el poder terrenal y el divino, dejando preguntas sobre los límites de la fe y el dominio humano. Sacrificios humanos. ¿Necesidad o ritual? En la cultura inca, los sacrificios humanos eran considerados una práctica religiosa, pero su significado va más allá de un simple acto ritual. Ante los dioses, los incas ofrecían vidas humanas como forma de asegurar protección, prosperidad y buen clima para sus cosechas. A lo largo de su historia, esta tradición ha sido motivo de debate, oscilando entre la necesidad de satisfacer a deidades y la moralidad de tales actos. La complejidad de estas decisiones se traduce en un dilema ético que perdura hasta nuestros días. Los relatos históricos nos cuentan que los sacrificios se llevaban a cabo en fechas específicas, generalmente vinculados a las cosechas o eventos astronómicos. Las víctimas eran seleccionadas entre los cautivos de guerra o de comunidades vecinas y recibían honores especiales que reflejaban la importancia del sacrificio que llevaban a cabo. Este acto se veía como el último tributo a la divinidad. Sin embargo, los sacrificios podían ocasionar tensiones entre grupos, aludiendo a la propiedad de estos individuos, cuestionando así el valor de la vida humana en el contexto de la adoración. A lo largo del tiempo, se ha debatido si tales prácticas eran realmente necesarias o simplemente un medio para mantener el control social. Algunos sostenían que se trataba de actos coercitivos que servían para cimentar la autoridad del Sapa Inca, mientras que otros creían que eran actos genuinos de devoción. Así, los sacrificios humanos en la sociedad inca ofrecen un laberinto de interpretaciones que desafían nuestra comprensión de la moralidad, la fe y el amor por la comunidad, dejando en claro que en la búsqueda de la divinidad, los límites son a menudo difusos. La red de caminos y su importancia estratégica. Los caminos incas, conocidos como el Capac Ñan, fueron un testimonio del ingenio y la organización del imperio, conectando diversas regiones y pueblos a través de vastas distancias. Esta red de caminos no solo facilitó el comercio, sino que también fue crucial para el movimiento de tropas y la administración del imperio. Sin embargo, la verdadera importancia de estas rutas está en cómo moldearon la identidad del pueblo inca y su capacidad para mantener la cohesión entre diversas culturas y etnias. A lo largo de estas rutas se encontraban numerosos tambos, que eran estaciones de descanso y puntos de control donde los mensajeros podían reabastecerse. Estas instalaciones permitían comunicaciones rápidas y eficientes a través de las vastas extensiones del imperio, contribuyendo así a la integración de diferentes regiones en una sola unidad administrativa.
La existencia de una infraestructura tan avanzada demuestra no solo habilidades de ingeniería, sino también una visión estratégica cuyo objetivo era cimentar la identidad inca. No obstante, la red de caminos también simbolizaba un control territorial. Estos senderos eran patrullados por soldados, asegurando que ninguna insurrección o descontento pudiera perturbar la paz del imperio. A medida que los incas expandían su dominio, las rutas también se transformaban en símbolos de la fuerza y el poder central, reflejando la ambición de un pueblo por consolidar su legado. En la memoria colectiva del pueblo inca, los caminos no eran solo conexiones físicas, sino arterias que alimentaban la vida de un imperio robusto y diverso. La educación en la élite inca. La educación en la sociedad inca juega un papel fundamental en la formación de la élite y su liderazgo. Desde jóvenes, los hijos de los nobles eran preparados para asumir roles importantes en la administración del imperio. Se instruían en disciplina, conocimiento de leyes, estrategias militares y costumbres religiosas para asegurar que los futuros líderes fueran dignos de su posición. Esta atención al desarrollo de la educación refleja la importancia que los incas otorgaban a la formación de su clase dirigente como pilar central en su organización social. La educación se impartía en espacios específicos, conocidos como yachayhuasis, donde los jóvenes aprendían no solo de los líderes, sino también de los ancianos sabios que compartían su sabiduría y experiencias. En estos centros se enfatizaba la importancia de la historia y la cultura, transmitiendo valores e ideales que conformarían la identidad inca. A través de esta educación formal, buscaban perpetuar el legado del imperio y establecer una conexión entre las generaciones que aseguraran la continuidad de la visión inca. Sin embargo, no todos los grupos sociales tuvieron acceso a este entrenamiento. Las clases subordinadas y los pueblos conquistados estaban excluidos de la educación formal, creando un abismo entre la élite y el resto de la población. Esta diferencia marcó el inicio de tensiones que en el futuro contribuirían a la fragmentación de la sociedad. La educación inca fue, por tanto, un motor de desarrollo para algunos, pero también una herramienta que reforzaba la jerarquía social, reflejando la complejidad de una civilización en constante evolución. La leyenda de los hijos del sol. En la mitología inca, los hijos del sol han dejado una huella profunda en la cultura y espiritualidad del pueblo. Según la creencia, Manco Cápac y Mama Ocllo, considerados como los fundadores de la civilización inca, eran hijos directos de Inti, el dios del sol. Este linaje otorgaba a la familia real no solo legitimidad, sino una conexión sagrada con lo divino, tejiendo una narrativa de heroísmo y destinación que se transmitió a lo largo de las generaciones. La leyenda cuenta que Manco Cápac emergió de las aguas del lago Titicaca junto a su esposa, Mama Ocllo, con la misión de civilizar el mundo. Se les atribuye la introducción de la agricultura, la construcción de templos y el establecimiento de un gobierno. Esta narrativa emblemática subraya la creencia de que los incas eran un pueblo elegido por los dioses para gobernar y prosperar. La figura del líder inca se entrelazó con la imagen del Hijo del Sol, creando un símbolo de esperanza y unidad en un territorio tan diverso como desafiante. No obstante, las leyendas también reflejan tensiones internas. A medida que el imperio se expandía, el linaje divino comenzaba a cuestionarse, especialmente con el surgimiento de guerreros y líderes locales que buscaban su propia grandeza. Este dilema de divinidad versus ambición terrenal llevó a numerosos conflictos, revelando que la adoración a Inti podía ser tanto un vínculo como una maldición para aquellos que aspiraban a su trono. La leyenda de los hijos del sol encierra no solo un relato de origen, sino la complejidad inherente en el poder y la fe, generando interrogantes sobre la fragilidad del favor divino. La influencia de otras culturas precolombinas. El imperio inca, aunque reconocido por su grandeza, no se desarrolló en un vacío. La influencia de otras civilizaciones precolombinas permeó su cultura y estructura social.
Desde la cultura moche hasta los nazcas, los incas absorbieron elementos de sus predecesores, adaptándolos para fortalecer su propio imperio. Esta mezcla cultural no solo añade capas de complejidad, sino que revela un proceso de enriquecimiento que desafía la idea de civilizaciones aisladas. Uno de los aportes más significativos provino de la cultura tiwanaku, que contribuyó en gran medida a las tradiciones agrícolas y arquitectónicas incas. El conocimiento sobre la domesticación de cultivos y el manejo del agua fueron vitales en el desarrollo de sus prácticas agrícolas. Asimismo, la artesanía y el arte de civilizaciones anteriores moldearon el estilo y la estética de los incas, creando un hilo conductor entre la identidad de diversas culturas andinas. A pesar de este sincretismo cultural, algunas élites inca intentaron reivindicar su singularidad, a veces generando tensiones con los pueblos que habían influido en ellos. La resistencia a la influencia externa dio paso a movimientos que buscaban preservar la pureza de su identidad. Sin embargo, la coexistencia de elementos culturales también propició un espacio para el diálogo y la adaptabilidad, permitiendo que el imperio inca prosperara en un contexto de diversidad. El legado de otras culturas sigue siendo un recordatorio de que incluso las civilizaciones más grandes florecen en un entorno de intercambio y transformación. El idioma que desató la confusión. El idioma que predominaba en el imperio inca, el quechua, se convirtió en un factor de cohesión para unificar a diversos pueblos bajo un solo dominio. Sin embargo, su adopción y la interpretación de sus significados generaron confusión y malentendidos tanto entre la élite inca como entre los conquistadores españoles. Este fenómeno lingüístico es un reflejo de cómo un simple lenguaje puede transformar vidas y ser un campo de batalla para identidades culturales. Los incas usaban el quechua no solo como medio de comunicación, sino como una forma de expresión cultural que redondeaba su identidad. Sin embargo, la llegada de los europeos trajo consigo una diversidad de lenguas que complicó cualquier intento de entendimiento. Los malentendidos provocados por las barreras lingüísticas exacerbaron las tensiones entre los incas y sus opresores, creando situaciones en las que la información se distorsionaba y los mensajes se perdían. Esto desencadenó eventos que, en algunos casos, terminaron en conflictos abiertos. El quechua, en su esencia, se convirtió en un símbolo de resistencia cultural. Mientras las voces de los conquistadores clamaban por imponer su lengua, los incas se aferraron al quechua como un baluarte de su herencia. A pesar de los intentos de erradicarlo, el idioma se mantuvo vivo a lo largo de la opresión, recordando a todos que la identidad y la cultura podrían prevalecer, incluso en las circunstancias más adversas. Así, el quechua simboliza la lucha por la preservación de una civilización, en un contexto donde hasta el lenguaje se convierte en arma de resistencia y desafío. Relatos de traición entre nobles inca. En el corazón del imperio inca, los nobles desempeñaban un papel crucial en la administración y gobernanza. Sin embargo, el poder también alimentaba las ambiciones individuales, resultando en un enredo de traiciones que muchas veces fueron telones de fondo en las luchas internas. Relatos de nobles que traicionaron a sus hermanos y amigos en favor de ambiciones personales tejen el oscuro tejido de un imperio que, aunque poderoso, no pudo escapar a la oscura sombra de la traición. El caso de Apu Kuntur, un noble de la élite, se destaca por ser uno de los más representativos. Tras frustrarse por no obtener el cargo anhelado en la corte, optó por conspirar contra su propio hermano, quien ocupaba el trono. Su plan no solo resultó en una guerra civil, sino que también dejó huellas de dormida desconfianza entre los líderes, fragmentando la lealtad de su pueblo. Este tipo de traición no solo generaba pérdidas de vidas, sino que debilitaba la estructura del imperio, creando grietas en la confianza pública. A medida que los nobles buscaban sus propios intereses, estos relatos crearon una narrativa de vigilancias y desconfianza.
Cada acto de traición abrió puertas a nuevas rivalidades y la lucha por el poder se intensificó, desnudando una densa red de corrupción donde la lealtad parecía ser un valor en decadencia. Así, la historia de la traición en el imperio inca no solo deja un testimonio de ambición, sino que plantea preguntas sobre la esencia del poder y su impacto en la vida de aquellos que lo buscaban desesperadamente. La vida cotidiana de un inca desleal, dentro del vasto imperio inca. La vida de cada individuo estaba marcada por normas estrictas y expectativas sociales. Sin embargo, existían aquellos que se desviaron del camino. Los desleales, que rompieron vínculos familiares y traicionaron las tradiciones. La vida cotidiana de un inca desleal era compleja y estaba llena de riesgos, ya que el deshonor podía traer consecuencias fatales en una sociedad donde la lealtad y la valentía eran esenciales. Un inca desleal podía ser un noble que decidía colaborar con extranjeros o un campesino que rompía con el sistema social establecido. Vivían con el miedo constante de ser descubiertos. Cada mirada sospechosa de un vecino podría ser un presagio de su captura y condena. Además, su estado mental estaba marcado por las decisiones que los habían llevado a traicionar. El peso de la culpa, el deseo de redención y la lucha interna entre la ambición personal y la lealtad a su comunidad. La vida cotidiana de un traidor también estaba llena de situaciones inusuales, donde la adaptación y el camuflaje eran esenciales. Muchos optaron por crear nuevas alianzas con los conquistadores, creyendo que su supervivencia dependía de la traición. Se convirtieron en espías y traidores a su propio pueblo, llevándolos a un camino oscuro donde la moralidad se desdibujaba. Este tipo de vida era un reflejo de la tensión profunda en el imperio, donde no solo se luchaba por el poder, sino también por la identidad y la supervivencia, generando traiciones que reverberarían a lo largo de la historia. Los enigmas de la mitología inca. La mitología inca está repleta de enigmas y relatos extraordinarios que revelan creencias profundas sobre la creación y la existencia. Las historias de dioses y seres sobrenaturales han sido transmitidas de generación en generación, brindando un sentido de conexión con el universo. Sin embargo, algunos de estos relatos permanecen abiertos a interpretación, dejando preguntas sobre la forma en que los incas concebían su lugar en el cosmos y sus interacciones con lo divino. Los mitos de creación inca documentan la llegada de sus divinidades, como Inti y Pachamama, quienes dieron vida y sustento a su pueblo. Pero a medida que profundizamos en estas narrativas, surgen interrogantes sobre el papel de los dioses en la vida cotidiana y cómo la sociedad reflejaba esos valores. Algunos relatos aluden a acciones de dioses caprichosos que alteraban el curso del tiempo y los eventos, creando un entendimiento de una divinidad que no siempre era benevolente. ¿Cómo influyó esto en la psicología y prácticas diarias de los incas? Asimismo, la relación entre los humanos y los dioses estaba impregnada de ofrendas y sacrificios que resaltaban la dualidad de la existencia mortal y divina. La implicación de que las acciones humanas podían desencadenar la ira o la benevolencia de los dioses es un punto crucial en la comprensión de la mitología inca. Los enigmas mitológicos, por lo tanto, no cuentan solo cuentos de dioses, sino que matizan creencias profundas y complejas que guiaban la vida de un pueblo que buscaba entender su lugar en un mundo lleno de fuerzas invisibles. La llegada de las enfermedades y su efecto. La llegada de los españoles al imperio inca no solo trajo consigo la conquista militar, sino también un fenómeno que devastó esta civilización: la introducción de enfermedades desconocidas. Viruela, sarampión y otras enfermedades letales se propagaron rápidamente entre la población indígena, causando estragos en una sociedad que no tenía defensas naturales. Este escenario no solo resultó en la muerte de miles, sino que transformó la dinámica social, política y económica del imperio.
Las enfermedades provocaron una disminución drástica de la población inca, debilitando su capacidad para sostener el laborioso sistema agrícola y disminuir la producción. La falta de mano de obra no solo afectó la economía, sino que también llevó a una crisis de confianza entre los líderes y su pueblo. Los incas, ya enfrentando la invasión y la opresión, tuvieron que lidiar con la pérdida de sus formas de organización y la fragilidad de la estructura social, lo que llevó a una fragmentación de su identidad como pueblo. La llegada de las enfermedades, además, creó un vacío de liderazgo, ya que muchos gobernantes y nobles fallecieron, dejando a la comunidad sin guías. Este caos fue aprovechado por los conquistadores, que encontraron una tierra vulnerable y dividida. Las enfermedades, por lo tanto, no solo fueron causantes de sufrimiento físico, sino que también derrumbaron la cohesión social y facilitaron la dominación. Un recordatorio aleccionador de cómo un acontecimiento biológico puede cambiar el rumbo de una civilización a lo largo de la historia. El legado arquitectónico y su significado. El legado arquitectónico del Imperio Inca es el testamento más impresionante de su ingenio y habilidades técnicas. Desde las majestuosas estructuras de Sacsayhuamán hasta la maravilla de Machu Picchu, la arquitectura inca encierra historias de poder, identidad y resistencia. Cada piedra colocada en estas construcciones es un símbolo no solo de grandeza, sino de un profundo conocimiento sobre la naturaleza y el entorno de los Andes, que les permitió crear viviendas y templos en los lugares más desafiantes. La selección de materiales, el diseño y la planificación de las construcciones se realizaban con una precisión notable. Esto se evidencia en la técnica de la mampostería con piedra, donde las piedras se ajustan entre sí sin la necesidad de mortero, lo que ha permitido que muchas de estas estructuras sobrevivan durante siglos. Sin embargo, el significado de estas obras va más allá de su durabilidad. Representan la conexión espiritual entre el pueblo inca y sus deidades. Los templos eran lugares sagrados que simbolizaban la cosmovisión inca, integrando el mundo terrenal con lo divino. A pesar del paso del tiempo y la destrucción por mano humana, el legado inca aún resuena en la actualidad. Las técnicas arquitectónicas han inspirado a muchas culturas a lo largo de la historia, y la admiración por sus obras maestras continúa siendo un testimonio del ingenio humano. La arquitectura inca no solo dejó una impronta física en la tierra, sino que también estableció un camino para futuras generaciones que buscan entender la grandeza de un mundo donde el arte y la vida se entrelazan. Este legado es un recordatorio de cómo la creatividad, en sus más diversas formas, trasciende las épocas y conecta a los pueblos con sus raíces, continuando la historia de aquellos que un día habitaron estas tierras. Las profecías que advertían del fin. A lo largo de la historia inca, las profecías y visiones desempeñaron un papel crucial al advertir sobre eventos inminentes. Desde épocas de sequías hasta intrusiones de enemigos, estas predicciones estaban arraigadas en la cosmovisión de los incas, quienes creían que sus dioses podían comunicarles advertencias sobre el futuro. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estos mensajes proféticos se tornó confusa y ambigua, dejando a muchos contemporáneos en un dilema sobre su interpretación y significado. La interpretación de estas profecías recayó a menudo en manos de sacerdotes, quienes se encargaban de descifrar los signos y establecer la relación entre los eventos naturales y las decisiones que debía tomar el pueblo. Sin embargo, la llegada de los españoles sumió a la sociedad en un caos, desdibujando los límites entre lo divino y lo mortal. En este contexto, muchas de las profecías perdieron su sentido, generando un vacío donde los antiguos relatos de advertencia se convirtieron en meras supersticiones, al tiempo que otros comenzaron a reinterpretarlas como una advertencia sobre la llegada de la conquista. Las profecías, que en alguna vez fueron consideradas mensajes sagrados, comenzaron a perder su relevancia entre el desarraigo cultural.
El inminente final del imperio no solo simbolizaba la llegada de poderes foráneos, sino también el fracaso de las creencias y la estructura social que habían mantenido unida a la comunidad. Este desenlace trágico invita a reflexionar sobre cómo el cumplimiento de una profecía puede transformarse en una realidad devastadora, sugiriendo que, a veces, los mayores peligros pueden encontrarse no en el mundo exterior, sino en la propia fragilidad de las creencias que sustentan una civilización, actividades secretas de la nobleza inca. En lo más profundo del corazón del imperio inca, la nobleza se mantenía ocupada no solo con acciones políticas y religiosas visibles, sino también con actividades secretas que revelaban la complejidad de las intrigas de poder. Detrás de las puertas cerradas de los palacios, los nobles tejían una red de conspiraciones y alianzas que hacían eco de las luchas internas por el dominio. Estas acciones ocultas iluminan las sombras que rodean a una cultura que a menudo se ha visto como unida y cohesionada. Las reuniones clandestinas entre nobles permitieron formar planes que alterarían el rumbo del imperio. En sus encuentros secretos, delineaban estrategias y alianzas que a menudo iban en contra de su rey. Estas tramas ocultas reflejan un conflicto de intereses, donde la ambición personal se anteponía a la lealtad al imperio. Las decisiones que tomaban en la penumbra podían cambiar no solo sus destinos personales, sino también el de su pueblo, llevando a un imperio a un camino de inestabilidad. A medida que se desarrollaban estos acontecimientos secretivos, las lealtades fluctuaban, creando una atmósfera de desconfianza. Un noble podía ser amigo hoy y traidor mañana, asfixiando la idea de una nobleza unida por el amor a su pueblo. Esta realidad contrastaba con el ideal inca de comunidad y beneficios colectivos, resaltando las tensiones que existían dentro de la élite. Las actividades secretas de la nobleza inca revelan que, tras la fachada de una civilización avanzada, había una lucha interna por el poder que arrojó luz sobre la complejidad del liderazgo y la situación del imperio. El simbolismo en la vestimenta inca. La vestimenta en la cultura inca fue un reflejo de identidad y estatus social, pero también estaba cargada de simbolismo que iba mucho más allá de la mera apariencia. Cada prenda y accesorio que llevaban los incas contaba una historia sobre sus tradiciones y creencias, mostrando las complejidades de su cosmovisión cultural. Desde los nobles hasta los campesinos, todos estaban marcados por el significado detrás de lo que vestían, creando una red de comunicación no verbal que unía a la sociedad. Las vestiduras de los nobles eran elaboradas y ricamente decoradas, utilizando colores y patrones que tenían significados específicos. Por ejemplo, el color rojo era asociado con la realeza, mientras que el amarillo evocaba al dios del sol, Inti. Estos detalles no solo resaltaban el estatus de una persona, sino que también comunicaban su conexión con el mundo espiritual y su lealtad al imperio. Cada hilo, cada diseño era un recordatorio físico de la grandeza de sus tradiciones y la importancia de su cultura. A medida que las influencias externas comenzaron a infiltrarse, los símbolos de la vestimenta inca fueron desafiados, creando un dilema sobre la preservación de la identidad. Algunas prendas comenzaron a mezclarse con estilos españoles, diluyendo el simbolismo que antaño había definido a la sociedad. Sin embargo, en esta mezcla cultural también surgieron oportunidades para la reinvención, donde elementos de la vestimenta inca encontraron formas de sobrevivir. El simbolismo en la vestimenta inca invita a considerar cómo la cultura puede ser un medio de resistencia, incluso en las circunstancias más adversas, reflejando la resiliencia del espíritu humano. Historias de exploradores y traidores. La llegada de los exploradores europeos al continente americano precipitó una serie de encuentros que marcarían la pauta de la historia. Sin embargo, no todos estos eventos fueron simplemente descubrimientos.
Muchos de estos exploradores eran también traidores que, motivados por intereses personales, decidieron colaborar con los conquistadores en detrimento de los indígenas. Las historias de estas figuras son un recordatorio sombrío de cómo la ambición puede llevar a traicionar a la propia gente y cultura. Uno de los ejemplos más notorios es el de Jerónimo de Aldana, quien, tras haber vivido entre los incas, decidió colaborar con los españoles para obtener tierras y riquezas. Su traición no solo le permitió un ascenso social, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para sus antiguos compatriotas. Este tipo de traición revela un patrón común en la historia de las exploraciones: la ambición personal que se antepone a la lealtad a la comunidad. Las historias de traidores que, conocida y admirada, que alguna vez lucharon en pro de sus pueblos, revelan las tensiones entre la identidad y la traición que marcaron el periodo colonial. Cada uno de estos relatos sirve como advertencia de que la línea entre el héroe y el traidor puede ser a menudo difusa. La historia de los exploradores y traidores en el contexto inca es un urdido enredado de lealtades que nos impone cuestionar la moralidad de las decisiones que llevan a unos a delatar y a otros a resistir, en un tiempo donde la supervivencia fue un juego de fuerzas en el que muchos se vieron atrapados. El poder de la música en la cultura inca. La música en la cultura inca no solo era un medio de entretenimiento, sino un vehículo poderoso de comunicación y conexión espiritual. Con cada nota y melodía, los incas transmitían sus emociones, narraban sus historias y rendían homenaje a sus dioses. Las distintas formas musicales, que iban desde canciones de trabajo a rituales sagrados, reflejaban la rica diversidad y complejidad de la vida cotidiana que definían a esta civilización. Los instrumentos utilizados, como la quena y el charango, eran más que simples objetos, eran representantes de una tradición artesanal que se entrelazaba con las creencias y símbolos culturales. Cada pieza musical tenía su propia relevancia y significado, conectándose con celebraciones, ritos de paso y ceremonias sagradas. Así, la música se convirtió en un hilo conductor que mantenía unida a la sociedad, proporcionando un sentido de pertenencia y continuidad cultural. A medida que las influencias extranjeras comenzaron a desplazar las tradiciones, la música inca enfrentó durante un tiempo el riesgo de extinción. Sin embargo, los esfuerzos por preservar las raíces a través de la modernidad han permitido que las antiguas melodías resurjan en la actualidad. La música en la cultura inca nos recuerda que el arte nunca muere. Encuentra formas de resurgir, adaptarse y mantenerse a flote. Esta poderosa expresión sigue siendo un símbolo de identidad, revelando que las raíces culturales son la esencia más profunda y resistente en la búsqueda de la conexión humana. Guerreros valientes y sus decisiones erróneas. La figura del guerrero inca es emblemática y simboliza la valentía y determinación en la lucha por la supervivencia. Sin embargo, a pesar de su destreza en el combate, algunos guerreros también tomaban decisiones erróneas, las cuales podían tener consecuencias fatales no solo para ellos, sino para todo el imperio. Desde batallas desiguales hasta estrategias que resultaron contraproducentes, estas decisiones revelan que la guerra no es solo una cuestión de fuerza, sino de astucia. Uno de los casos más notables es el de un guerrero llamado Inca Roca, cuyo ímpetu lo llevó a enfrentarse a un enemigo en un terreno desventajoso. Sus tropas, al ver la valentía de su líder, lo siguieron sin cuestionar, resultando en una derrota que debilitó la moral del ejército inca. Decisiones impulsivas como esta no solo significaban la pérdida de una batalla, sino también la pérdida de vidas y recursos que podrían haberse utilizado de manera más eficiente en otras campañas. La historia está llena de ejemplos de valentía mal entendida, donde la búsqueda de gloria personal a veces eclipse el sentido de la estrategia colectiva. Los guerreros que desafiaron las normas por conseguir fama eran admirados, pero también eran recordados por su imprudencia,
Esta dualidad en la vida de un guerrero inca expresa la lucha interna entre la ambición de conquistar y la necesidad de actuar con sabiduría y previsión. En última instancia, la historia de estos guerreros valientes nos recuerda que incluso las decisiones más heroicas pueden llevar a irreparables consecuencias, y que la guerra es un territorio donde la bravura y la astucia deben andar de la mano. Los misterios de Machu Picchu. Machu Picchu, el enigmático asentamiento inca, ha cautivado tanto a historiadores como a viajeros. Su ubicación en la cima de los Andes, en conjunción con su arquitectura sofisticada, plantea muchas interrogantes sobre su propósito real. Teorías sobre su función como centro ceremonial, refugio militar o residencia real han surgido a lo largo de los años. Pero los misterios que rodean este sitio no han sido completamente desentrañados. Cada piedra de esta antigua ciudad guarda secretos que revelan la grandeza y complejidad de la civilización inca. La construcción de Machu Picchu es un testimonio de la grandiosidad de la ingeniería inca, usando técnicas avanzadas que desafiaron las condiciones geográficas. No obstante, hay un aura de misterio que envuelve la verdadera razón detrás de su edificación. Algunos sugieren que Machu Picchu podría haber sido un observatorio astronómico, mientras que otros indican su relevancia en los rituales de culto al sol. Esta ambigüedad se ve exacerbada por la falta de documentos históricos que puedan certificar su uso, dejando un vacío en nuestra comprensión de su significado. Los misterios de Machu Picchu también se ven reflejados en su abandono repentino. A pesar de su monumentalidad y significado, la ciudad fue despojada de su población antes de la llegada de los españoles. Este cambio repentino invita a especular sobre eventos catastróficos o decisiones culturales que llevaron a su desaparición. Las interrogantes sobre Machu Picchu persisten en la actualidad, como un recordatorio de que, aunque hay mucho que hemos aprendido, algunas verdades sobre el antiguo imperio inca permanecerán envoltas en el misterio, incitando la curiosidad y la fascinación hacia una de las maravillas más grandes de la humanidad: la vida en la ciudad de Cusco. Cusco, la antigua capital del imperio inca, fue un centro vibrante de vida, comercio y cultura que capturó la esencia de la sociedad inca. Esta urbe, diseñada con maestría y a la que se accedía a través de elaborados caminos, representaba el corazón del imperio. Las calles estaban llenas de color, sonido y actividad, albergando a tejedores, artesanos y comerciantes que contribuyeron a su riqueza cultural. Sin embargo, detrás de este bullicio, también se escondían las luchas diarias de sus habitantes y las tensiones que se segaban en el contexto de un imperio en expansión. La vida en Cusco no solo se limitaba al comercio, la cultura y las tradiciones eran igualmente esenciales. Festividades llenaban las calles con música, danza y rituales que a menudo incluían el sacrificio de animales para aplacar a los dioses. La interacción de diferentes grupos sociales, desde la nobleza hasta los campesinos, generaba dinámicas interesantes que definían la estructura jerárquica de la ciudad. Aunque el sistema social era estricto, las celebraciones colectivas ofrecían una salida a las tensiones inherentes. Sin embargo, Cusco también era un espacio de control y vigilancia, donde la lealtad al Sapa Inca era fundamental. Las autoridades y los nobles monitorizaban los movimientos de la población, asegurando que cualquier acto de deslealtad o insurrección fuera reprimido de inmediato. La ciudad simbolizaba el poder inca, pero también reflejaba la fragilidad de este control, pues a medida que se expandía el imperio y con el surgimiento de los conquistadores, estas tensiones se intensificaron. La vida en Cusco es un testimonio de cómo la interacción entre cultura, comercio y resistencia creó una atmósfera de vitalidad en un contexto histórico de cambios profundos. Incas en la sombra. La vida de los esclavos. A la sombra del poder inca existía una población olvidada,
Los esclavos, quienes desempeñaron un papel crucial en el desarrollo del imperio, sin embargo, su historia ha sido a menudo silenciada. La vida de los esclavos inca se caracterizaba por la privación de derechos, con su existencia marcada por la brutalidad y la lucha por la libertad. Era una sombría dualidad. Mientras el imperio prosperaba, su éxito se basaba en el sufrimiento de aquellos que eran considerados como meros instrumentos de producción. Los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra, capturados durante las conquistas. Su trabajo estaba principalmente ligado a la agricultura y la construcción, pero sus contribuciones eran invisibles ante la grandeza del imperio. Al ser privados de libertad y derechos, muchos enfrentaban un feroz destino, donde la resistencia y el deseo de huir chocaban con la férrea vigilancia de los nobles y guerreros. Las historias de estos hombres y mujeres hacen eco en las grietas de la historia, recordando que el verdadero rostro del poder inca era mucho más plural y complejo. Uno de los aspectos más intrigantes es cómo algunos esclavos lograron, a través de su ingenio, hacer pequeñas modificaciones en su vida cotidiana. Algunos lograron formar familias y redes de apoyo entre sí, aspirando a la libertad. Sin embargo, la mayoría vivía con el temor constante de represalias. La existencia del esclavismo en la cultura inca desafía la noción de un imperio utópico y resalta la necesidad de mirar más allá de la narrativa tradicional. La vida de los esclavos inca nos recuerda que la historia está entrelazada con las luchas de quienes han luchado y sacrificado por las libertades que hoy damos por sentadas. El final de los incas. Un análisis. El fin del imperio inca no fue un evento aislado, sino una serie de acontecimientos complejos que develaron las falencias y debilidades de una civilización una vez próspera. Las luchas internas, las enfermedades y la llegada de los conquistadores españoles convergieron en un momento trágico que llevó a la desaparición de una cultura vibrante. Este análisis busca explorar cómo estos factores interrelacionados contribuyeron a un desmoronamiento rápidamente acelerado, dejando un legado que, aunque marcado por la tragedia, resuena hasta nuestros días. Las guerras civiles que debilitaron el imperio crearon divisiones internas que facilitaron la conquista española. La falta de unidad y la lucha por el poder entre los líderes incas resultaron en una pérdida de cohesión social que los conquistadores supieron explotar. Además de estos conflictos internos, el impacto devastador de las enfermedades traídas por los europeos vació de poder a una población ya afectada por las luchas internas. El cóctel de factores culminó en un colapso que dejó a los incas vulnerables ante la llegada de los conquistadores. El final del imperio incas no solo marca la pérdida de un territorio, sino la desaparición de una rica cultura y una cosmovisión que había prosperado durante siglos. Los ecos de esta historia resuenan en la memoria colectiva de los pueblos indígenas y continúan siendo objeto de estudio y reflexión. El análisis del final de los incas es un recordatorio de que la historia está llena de lecciones que nos invitan a aprender sobre el poder, la resistencia y la resiliencia de las culturas, mientras nos confronta con la complejidad de la condición humana. La herencia cultural. ¿Traición o lección? La herencia cultural del Imperio Inca es un legado pleno de historias de resistencia y transformación, pero también se presenta como un campo de reflexión sobre la traición y las lecciones que hemos aprendido. En el presente, se nos invita a examinar cómo la memoria colectiva influye en nuestra identidad y a preguntarnos si la historia ha sido marcada por la traición o por la fuerza del aprendizaje y la evolución. Esta dualidad arraigada en la experiencia inca puede ofrecer perspectivas valiosas para entender las complejidades de nuestras propias sociedades contemporáneas. La influencia de la cultura inca persiste en la actualidad, en la música, las tradiciones y las festividades de los pueblos andinos.
Sin embargo, la historia de traición, conflictos y sufrimiento que también la asemeja, plantea interrogantes sobre la naturaleza de las relaciones humanas y cómo éstas han moldeado lo que somos hoy. Las traiciones entre nobles y los cambios forzados por los conquistadores resonaron en la memoria de las generaciones futuras, y es justo preguntarle al presente qué hemos aprendido de estas lecciones. El legado inca nos ofrece una oportunidad para reevaluar cómo enfrentamos nuestras propias traiciones y luchas en la búsqueda de un carácter colectivo. La herencia cultural puede ser tanto un recordatorio de los peligros de la deslealtad como una celebración de la resistencia y el orgullo cultural. En lugar de ver este pasado como un simple relato de traición, podemos interpretarlo como una invitación a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y en el legado que dejamos a través de las acciones que tomamos hoy. El Imperio Inca es mucho más que una crónica de grandeza. Es una trama viva de traición, resistencia y transformación. Al adentrarnos en sus misterios, hemos desvelado no solo las sombras que se cernían sobre su esplendor, sino también la esencia profundamente humana que los definió. Cada historia explorada nos desafía a replantear lo que creíamos saber, recordándonos que detrás de los mitos y leyendas laten verdades complejas y matizadas. Las intrigas entre sus élites y las traiciones en el contexto de la conquista nos hablan de la ambición y de las consecuencias que ésta acarrea. En un tiempo en el que las decisiones de unos pocos marcaron el destino de millones, queda claro que el poder puede ser tanto un don como una carga. Al mismo tiempo, la vida cotidiana del pueblo inca y sus arraigadas tradiciones espirituales nos revelan una cultura resiliente, capaz de sobreponerse a la adversidad y preservar su identidad. Hoy, al cerrar este viaje por el Imperio Inca, te invito a reflexionar sobre tu papel en la historia. Todos podemos ser narradores, guardianes de la memoria o constructores de cambio. La historia de los incas no pertenece solo al pasado. Es una lección viva sobre la fragilidad y la fortaleza de las estructuras que creemos eternas. Suscríbete, comparte este relato y déjame tu opinión en los comentarios. Juntos mantendremos encendida la llama que ilumina los secretos que la historia aún guarda.